La diatidosis pulmonar es una causa o una enfermedad en realidad que se ve en varias especialidades, ¿ya? Como infectología, cirugía y también en respiratorio. Recuerden que la causa de la diatidosis, tanto hepática como pulmonar, es la infección por el equinococo granuloso, ¿ya? Su clínica tiende a ser asintomática, ¿ya? Tanto en el hígado como en el pulmón, pero se puede asociar a vómica cuando es sintomática. También puede llegar a presentar RATS cutáneo e incluso también puede desencadenar un TOC, ¿ya? Que en este contexto correspondería a un TOC anafiláctico, como lo más grave. La vómica es lo que más se conversa siempre de esto, y sería una expectoración de color como mucoso blanquecino que se dice con restos de ollejos de uva. El estudio se hace con una radiografía de tórax para ver el signo conocido como el camalote, ¿ya? Así se llama el signo, que es de un quiste en el fondo, que la importancia sería que esta imagen es una imagen con nivel hidroaéreo que no debería en el fondo estar rodeada de condensaciones alrededor, ya que las condensaciones con una imagen hidroaérea nos hablan más de un absceso pulmonar. Bueno, y el tratamiento de este paciente es albendazol y luego una cirugía, hay que sacarle el quiste en el fondo, que si es muy grande a veces hay que sacar un lóbulo completo. Eso es, de forma muy resumida, el quiste o la diatidosis pulmonar. Bronquiectasias son patologías también que se ven en esta especialidad y en cirugía. La causa de estas son principalmente por creación de espacios, como de espacios, se podría decir, pulmonares o cavitaciones pulmonares como producto de una tuberculosis, de infecciones por adenovirus o de otras neumonías también previas. También se asocia a las enfermedades pulmonares crónicas, ¿ya? Como el EPOC. Su clínica es tos con broncorrea, o sea, es una tos con expectoración, ¿ya? Que va a tener disnea y hemoptisis. La hemoptisis, ojo acá, que puede ser a repetición, escasa, o también puede ser masiva, asociada a hipotensión y con riesgo vital. Otra cosa que tienen estos pacientes y que la he mencionado también en otros pacientes con otras enfermedades es la presencia de acropaquias o en palillo de tambor. La acropaquia, ¿ya? Está presente en las bronquiectasias, ¿ya? También va a estar presente en la fibrosis pulmonar, en el cáncer, pero por ejemplo en el EPOC, que es una patología pulmonar bien frecuente, no debería estar presente, y tener acropaquias con EPOC no debería hacer pensar en algo malo, es decir, alguna neoplasia. Así que ojo con esas preguntas. El estudio de una bronquiectasia se hace con un TAC de tórax de cortes finos. Y el tratamiento, en el fondo, es, si se puede operar, operarla, si es que están localizadas en un lóbulo, con lobectomía. Si son difusas, en general un tratamiento más médico, que sería tratamiento de las complicaciones, antibióticos, broncodilatadores o cualquier otra medida que haga falta para ese paciente para disminuir su secreción. El problema va a estar en las hemoptisis. Las hemoptisis, en el fondo, cuando son masivas, se deben manejar inicialmente con fibrobroncoscopía, ¿ya? O tratamiento endoscópico. También puede servir la embolización selectiva como una medida si es que tienen el recurso, y como medida de salvataje está la intubación monobronquial, ¿ya? O sea, de salvataje. ¿Okay? En lo que no hay que hacer nunca en anestesia, habría que hacerlo aquí cuando el paciente obviamente tiene riesgo vital. Neumotórax espontáneo tiene causa asociada, en general son, cuando son neumotórax espontáneo primario, son por rotura de bulas apicales, ¿ya? Pulmonares, obviamente en pacientes que son largos, ectomorfos. Su clínica es la presencia de dolor, disnea, ¿ya? De aparición súbita, claro, y también puede tener timpanismo a la percusión, pero eso ya tiene que ser como bien, como bastante amplio el neumotórax, o una asimetría de un medio pulmonar, que sería como el neumotórax quizás más o menos graves. El estudio y el manejo se hace con la radiografía de tórax anteroposterior. Acá se decide el porcentaje de neumotórax dependiendo de cuánta cantidad de pleura visceral son capaces de ver, es decir, si pueden ver el pulmón desde el ápice a la base con la radiografía, quiere decir que es un neumotórax mayor a un 15%,
Si es que no es posible medir el pulmón completo, es decir, no es posible ver todo el borde pulmonar, solamente hasta la mitad quizás, sería un neumotórax menor a un 15%. Si es mayor a un 15%, recuerden, se ve pleura visceral desde ápice a base. Lo que hay que hacer con él es poner un tubo con trampa de agua. Si es que es menor, dar analgesia y controlar en 6 horas más. El manejo en el fondo definitivo se hace cuando ya tengo mi segundo episodio de neumotórax espontáneo, o sea, es un neumotórax espontáneo recurrente. Su manejo tiende a ser, o debería ser, con una videotracoscopía, y esto es con el objetivo para cortar las bulas apicales, ¿ya? O sellarlas en el fondo, bulectomía, y una pleurodesis, es decir, pegar la pleura parietal con la visceral con talco. Ese es el tratamiento definitivo. Trombosis venosa profunda tiene varias causas asociadas. Recuerden alteraciones de la arteria de Virchow que van a estar dadas por ejemplo, estasia prolongada, tener una cirugía también, tener un traumatismo, tener una trombofilia, etc. Es como demasiadas causas asociadas. Su clínica es como fácil de recordar. Recuerden el edema en realidad de una extremidad por sobre la otra. Claro, voy a tener también empastamiento gemelar o endurecimiento con dolor gemelar, claro, y eritema en la extremidad. El diagnóstico de este paciente, para confirmarlo, hay que realizarlo con un doble de extremidades inferiores. Y el tratamiento, como aparece acá, es con anticoagulantes, si es que el primer episodio solamente por 3 meses, a permanencia si es recurrente, principalmente porque hablamos de aquí en los recurrentes, hablamos de trombofilia, que es un tema revisado en hematología, y el filtro vena cava inferior cuando tiene una contraindicación de tratamiento anticoagulante oral, es decir, paciente con un accidente vascular hemorrágico, por ejemplo, de forma reciente. Como consecuencia de la trombosis venosa profunda está el tromboembolismo pulmonar. El TEP, en el fondo, tiene como clínica principal disnea con dolor torácico de inicio súbito, es decir, es muy parecido al neumotórax, o podría ser muy parecido. En ocasiones también puede presentar hemoptisis, y también puede presentar fiebre, y también puede presentar compromiso de conciencia. Conciencia. El diagnóstico de este paciente se hace con exámenes, y hay algo que hay que tener muy claro, es que todo depende del nivel de sospecha que tengamos, ¿ya? Para eso existe el score de Wells. Paciente con bajo riesgo debería estudiarse en primer lugar con el dímero D. Que el dímero D en el fondo me sirve como un examen para descartar más que para confirmar una enfermedad. Por ejemplo, si es que yo en este minuto tengo un cuadro de INEA con dolor torácico unilateral, yo no tengo antecedentes de trombofilia, ni enfermedades previas, ni tampoco patología quirúrgica reciente. Por lo tanto, probablemente el dímero D sería el examen de elección para mí. Si algún paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de haber sufrido una cirugía hace poco o un traumatismo hace poco, probablemente su dímero D no sea tan útil, puesto que voy a tener un mayor riesgo de presentar un TEP, y por lo mismo, lo más adecuado sería, con el riesgo moderado o alto, el angioTAC, que como también menciono acá, es el mejor examen para el TEP, ¿ya? El que tiene mejor rendimiento. Por último, si hay compromiso hemodinámico, acá se pueden hacer varias cosas, pero lo más importante es que con el compromiso hemodinámico hay que realizar trombolisis por vía intravenosa o por vía intraarterial, endovenosa o intraarterial. Claro, aquí está como ordenado el examen que hay que hacer para realizar después la trombolisis, pero el ecocardiograma, por ejemplo, es un examen que se puede no realizar si es que el paciente está muy comprometido hemodinámicamente, ¿ya? En este contexto, lo que más vale o lo que más pesa es si que hay o no compromiso. Si es que hay gran hipotensión, compromiso de conciencia y mala perfusión, probablemente sea trombolisis endovenosa lo más correcto. ¿Bien? Tratamiento del paciente con TEP corresponde al tratamiento anticoagulante por 6 meses o para siempre si es recurrente, muy similar a lo de la TDP. Tumores de mediastino
acá hay que ordenar algunas cosas. Yo antes tenía o mencionaba siempre que lo más frecuente era mediastino posterior, pero lo más frecuente corresponde a mediastino anterior. Simplemente para mencionar las causas, recuerden que en el mediastino anterior tenemos los timomas, que se pueden asociar a miastenia gravis, ¿ya? Y en ese contexto es cuando se tratan. Tumores de tiroides, que puede ser cáncer, teratomas, ¿ya? Y los linfomas, que en general cuando están en esa zona son linfomas no Hodgkin. Pero da lo mismo eso. Tumores de mediastino posterior encontramos los neurofibromas y los tranomas, o sea, serían tumores relacionados a alteraciones del sistema nervioso, o tumores del sistema nervioso en el fondo. En este contexto, no lo han preguntado en este examen, pero cuando se pregunta un neurofibroma, en general es un paciente que tiene manchas café con leche en la piel, ¿ya? O sea, manchas hiperpigmentadas, máculas hiperpigmentadas, que lo van a ver en dermatología. El estudio inicial de un tumor de mediastino sería ojalá con una radiografía para ver el ensanchamiento mediastínico y con un TAC para buscar la posible etiología. Y el tratamiento claramente va a ser de la causa que estemos buscando. Muy bien, yo sé que esto fue muy resumido la parte de tumores de mediastino, pero es un tema más de cirugía. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Es una clase que es bastante extensa, ¿ya? Y que obviamente está muy resumida. Algunas cosas extra hay que estudiar, leer las guías del Ministerio de Salud, es algo que siempre es bueno hacer. También cualquier duda que tengan, por favor, mándenme un correo. Espero que les vaya excelente en la prueba. Piensen bien lo que van a responder, sobre todo en la parte de EPOC y asma. No olviden el orden del tratamiento. Bueno, éxito. Y lo otro importante es que dentro de las preguntas más difíciles de respiratorio se encuentran aquellas preguntas donde tengo pacientes con EPOC o asma y que tienen contraindicaciones para usar los beta-agonistas, ¿ya? Tienen que estar alertas a eso. Cualquier cardiopatía en el fondo que se pueda descompensar por beta-agonistas es mejor tratarla con anticolinérgicos. Bueno, espero que estén muy bien y ahora sí que les vaya excelente en la prueba, ¿ya? Saludos y cualquier duda me mandan un correo. Chao, chao.